Los que tuvieron el mismo corazón de Jesucristo fueron maravillosos. En ese momento de mi vida, elegí creer en la palabra. ¿Cómo llevo una vida de creencia estando en la cárcel? Les digo, amados, vivan con el corazón de Jesús. Me siento muy agradecida cuando recuerdo esos momentos. ¿Cómo pude llevar esta vida tan bendita? La Biblia me dijo que soy justificado. Si el poder de Jesús se hace uno con mi corazón, su poder entra en mí y Jesús trabaja en mí. Fui a África pensándome capaz de ofrecerles algo mejor. Creí poder enseñarles a estudiar. Las realidades entre Corea y África son muy diferentes. Por eso creí saber más y ser más inteligente que ellos. Pero al llegar allá, me di cuenta de que estaba equivocada. Me di cuenta de que los corazones de los estudiantes y la gente que vive libremente allá estaban llenos de alegría. Todos eran muy felices. El día 11 de agosto del 2007, mientras ayudaba en la edificación del local, me accidenté. Sucedió mientras construíamos la baranda del segundo piso. Repentinamente se aflojó un clavo del andamio y todos los trabajadores caímos al suelo. Entre todos ellos, lamentablemente, fui yo la que se lastimó más en la caída. Y por la gravedad de la situación en la que me encontraba, los hospitales de la localidad no podían hacer nada por mí. Después de 5 días de haberme accidentado, me llevaron a Alemania y me operaron en el hospital de la Universidad de Frankfurt del Meno. Al pasar esos primeros 5 días, me afligía por el dolor insoportable que sentía. Y si no recibía analgésicos cada 2 horas, mi situación era tan insoportable que ni me permitía levantarme, porque me desmayaba constantemente. No recuerdo bien aquella situación, pero poco a poco sentía que mi cuerpo ya no era mío. Un día al despertar, abrí mis ojos y estaba en la sala de cuidados intensivos del hospital. En aquella sala, escuché un ligero sonido de la máquina, un ti-ti-ti. En eso, vi la silueta de un par de desconocidos y por ello sentí mucho temor. Aunque ahora estoy sentada en esta silla de ruedas, que yo recuerde, hasta ayer bailaba muy bien. Que yo recuerde, hasta ayer era la joven que disfrutaba cada día con los africanos, paseábamos, practicábamos danzas. De pronto, de la noche a la mañana, no entendía la causa por la que me encontraba en este hospital. No entendía por qué Dios permitió esto. Me ponía a pensar y me preguntaba, ¿por qué Dios permitió que me pase esto específicamente a mí? ¿Por qué tuvo que pasarme este accidente? De la sala de cuidados intensivos, me trasladaron a la sala de recuperaciones. Y allí me encontré con el doctor encargado de mi operación. Él me informó sobre mi estado. Se habían concluido con éxito 2 operaciones. Estéticamente, la herida cicatrizará sin problemas. Me dijeron que incluso se verá bien al volver a usar bikini. Quedé bien. Y no quedó ni una secuela. Sin embargo, el doctor me dijo, desde ahora, si quieres caminar y correr, necesitarás un milagro de Dios. Súbitamente mi mente se puso en blanco. Yo no podía hacerme la idea
imaginarme sin poder volver a caminar. Pero a medida que pasaba el tiempo, cuando cicatrizó la herida y llevaba mi vida cotidiana, había muchas cosas que yo no podía hacer sola. Me sentía avergonzada. Y me pregunté de nuevo, ¿qué me pasó? Lo único que hacía era seguir cayendo en mis pensamientos. ¿Por qué me ocurrió esto a mí? Lo primero que hizo el pastor Oksu Park fue llamarme a Alemania. Él llamó y me preguntó, ¿cómo te encuentras? ¿Saliste bien de la operación? ¿Aún te sientes adolorida? Recuerdo que el pastor me dijo, oremos a Dios. Cuando regresé a Corea, otra vez tuve que ser hospitalizada. El pastor Oksu Park se encontraba ocupado en el campamento mundial en África, donde pasó por Togo, Ghana y Costa de Marfil. Tuvo que visitar muchos países. Apenas regresó a Corea, se dio un tiempo para venir a visitarme al hospital donde yo me encontraba. Al entrar a la sala de los hospitalizados, lo primero que hizo fue tocar mis pies. Y entonces me dijo, Hye-jin, tus pies están tibios. Tus pies son iguales a los míos, pero ¿por qué no puedes moverlos? Diciéndome eso, se sentó a mi lado. Y el pastor me preguntó, Hye-jin, sufriste mucho, ¿verdad? Mientras me decía eso, tomaba mi mano. En realidad, durante este tiempo fue muy duro escuchar de los médicos que yo no volvería a caminar. O cuando los terapeutas y las enfermeras me decían sobre lo complicado de mi estado. De hecho, todo lo que me decían me parecía injusto. Por eso mi corazón se sentía impotente y frustrado. Y por eso, cuando el pastor me dijo solo esta frase, Hye-jin, ¿te sientes frustrada? En ese momento, creo que explotó todo ese sentimiento que tenía reprimido dentro. El pastor me ayudó, tomó mi mano, me dijo que todo estaría bien y yo por fin lloré amargamente. Fue allí cuando lloré por primera vez. Aquí fue cuando tuve que escoger entre si seguir en esta situación negativa que veía reflejada en mí misma o seguir a la palabra que, aunque invisible e intangible, está llena de esperanza. Yo soy cinéfila. En realidad, disfrutaba mucho ver películas, pero después de accidentarme dejé de verlas. No quería escuchar música, no quería ver televisión, no quería leer ni un libro y tampoco quería toparme con la gente porque sentía que me tenían lástima. Un día, cuando ya estaba en casa, mi papá me invitó al cine. Pero a causa de mi discapacidad, mi papá tuvo que cargarme y sentarme en el auto. Me incomodaba, pero aunque iba de mala gana o haga una rabieta, no podía hacer nada, solo sentarme en el auto. Cuando llegamos al cine para ingresar, mi papá me cargó y me sentó en una de las butacas. La primera película que vi con mi papá fue Avatar. En esa película, el protagonista aparece en una silla de ruedas. Sus piernas estaban inmovilizadas. Este personaje participa en un proyecto donde se le promete volver a caminar. La parte más impresionante de la película fue cuando, al entrar en ese mundo en una cámara de enlace, el protagonista se conectaba con el mundo de los avatar y en él volvía a caminar y a vivir gozando de buena salud. Eso me puso a reflexionar y me pregunté, ¿mi corazón a qué está conectado ahora mismo? Yo también quiero estar bien, quiero estar contenta, quiero vivir bien y poder disfrutar. Sin embargo, antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Me puse a pensar en que Dios me dará la fuerza para ser vencedora. Por eso, ¿sigo creyendo en el mundo según mi propio punto de vista o sigo a la palabra que es invisible? En ese momento,
elegí la vida que cree en la palabra de Dios. Después de eso, mi vida cambió y dio un giro de 180 grados. Después de centrar mi mente, fui a buscar al pastor Oksu Park. No dije nada, solo me acerqué a él y me recibió con los brazos abiertos. Hey Jin, me dijo, me gustaría que vuelvas a la universidad. Anda así, con tu silla de ruedas y con una sonrisa en el rostro. Me alentó a que podía volver a la universidad, que interactúe con la gente y que le gustaría que le demuestre a las personas mi corazón. Aquellas palabras que me dijo el pastor las grabé dentro de mí. Con todo lo que me dijo, retomé la universidad hasta que la finalicé. Pero al culminarla, el pastor nuevamente se me acercó. Hey Jin, me gustaría que transmitas esperanza a las personas, que cuentes en las cárceles y en los centros de rehabilitación sobre la vida que llevas. Efectivamente, me encontré con personas que nunca me había imaginado conocer, contándoles de cómo me encontré con Dios y los motivos que me hicieron volver a tener esperanza en mi corazón. Tuve muchas oportunidades de dar conferencias y dar a conocer mi experiencia de vida. Ahora soy representante del equipo de concierto de la revista Tomorrow. Y siendo la presentadora, planificamos proyectos junto a mi equipo y hacemos esta presentación basada en la historia que sale en una de las columnas llamada Mind, en la revista mensual Tomorrow, junto con ejemplos que pone el pastor Oksu Park en sus prédicas. A través de varias presentaciones que hablan del mundo del corazón, como canciones, obras de teatro y musicales, trabajamos para sembrar fe en las personas que muchas veces son dominadas constantemente por la desesperanza. Ya llevo 3 años y medio en esta tarea, y mientras realizo este trabajo me he encontrado con más de 30,000 personas. Dios me ha guiado a un camino que nunca me imaginé, y me ha otorgado muchas oportunidades para contar la gracia y el gran amor que Él me dio. Contando mi propia historia, mi corazón se ha hecho más firme. Y así es como Dios me ha guiado para que viva con madurez. En este tiempo me he sentido sumamente feliz, más que en cualquier otra época, y seguiré sintiéndome así. Mi vida está uniendo muchos cabos sueltos, se está desarrollando y se torna más hermosa. De hecho, pienso que los altibajos que padecí son diversos puntos en un lienzo que se unirán para formar líneas, y estas se volverán en bellos diseños cuando logre levantarme, corra y camine. Creo que el resultado final dibujará algo muy hermoso. Claramente soy pecador, pero en la palabra de Dios dice que somos justificados. La primera vez que vi al pastor, aunque mi corazón se mostró receptivo, recordé que mi padre y sus amigos decían que él no era un buen hombre. Por eso dudaba, ¿será que debía tomarme una foto con ese tipo de persona? Un día, mientras era estudiante en la Universidad de Pekín, me sentí un poco extraño. De pronto tuve algunos síntomas y me detectaron una enfermedad que provoca que los músculos de mi rostro se movieran involuntariamente. Entonces, en vez de ir al hospital o contarle a alguien de confianza lo que me ocurría, me convencí de que la policía de China o el Ministerio de Seguridad Pública me estaba vigilando. Y me lanzaban microondas electromagnéticas directo a mi rostro. Luego de un tiempo, en el 2010, dejé mis estudios y regresé a Corea junto con mi madre. Si mal no recuerdo, fue en el año 2014 cuando llegué a un punto en el que ya no aguantaba más mi situación y fui a visitar al pastor. Le expliqué de los síntomas que padecía y me dijo, Indok, escúchame bien. Supongamos que tú crees que padeces cáncer. Entonces, vas al médico y tu diagnóstico indica que tienes malaria. Leyendo ese diagnóstico, ¿estás enfermo de cáncer o de malaria? Entonces le respondí, si el médico me dice que tengo malaria, entonces debo tener malaria. El pastor dijo, claro, tú debes escuchar al 100% lo que te dice el especialista.
tú eres un enfermo de malaria. Así me dijo. Desde ese momento, aprendí una gran enseñanza. Yo tenía que confiar solo en la palabra del especialista y lo que yo piense e imagine no era importante. Debía recibir el tratamiento adecuado según el diagnóstico que me indique el médico. Entonces, más allá de lo que yo crea o digan los demás, yo debo creer solo en la palabra que dice el pastor Park. Debo escuchar la palabra de Dios y tengo que escucharla al 100%. Yo pensaba que seguía siendo pecador, sin embargo, si vemos el poder que demostró Jesús, yo estaba equivocado. Soy justificado junto con Jesús. Mi familia está compuesta por mi esposa, mi única hija y yo. Somos 3 en la casa. Cuando empecé a tomar licor, perdí control sobre mí mismo. Tenía tanto estrés hasta el punto de que ya no podía trabajar. Constantemente insultaba. Me volví grosero y violento. Realmente no lo reconocía. Deseaba con todas mis fuerzas que mi marido deje el licor. Yo hacía todo por él, inclusive cuando tuve que hospitalizarlo. Nadie podía hacer nada por él. En ese momento, la gente que me rodeaba sufría mucho. Cuando yo era niña, crecí en un hogar muy humilde. Por eso siempre tuve el deseo de encontrar una pareja para casarme y poder formar un hogar muy próspero y feliz. Me sentí muy agradecido al haber encontrado una esposa tan bonita. Y sentía la responsabilidad de guiar bien mi hogar. Pero en ese momento no contaba con mucho dinero. Me casé en la congregación. Por eso tenía el deseo de vivir con entrega por el evangelio y por la iglesia. Sin embargo, llegué hasta cierto punto en mi matrimonio donde ya no expresaba mis sentimientos, ni conversaba con mi esposa. La verdad, tampoco comunicaba mis problemas con nadie. Entonces, quise solucionar mis problemas por mis propios medios. Y eso me llevó al alcohol. Al caer en él, me vi en un agujero tan profundo y sin fuerzas para salir de allí. No podía seguir así. Necesitaba pedirle ayuda a los demás, porque claramente no podía solucionarlo por mí mismo. Por eso me escapaba seguido de la escuela misionera. Cada vez que lo hacía, el pastor me regañaba, pero de nuevo me recibía. Durante 20 años no podía dejar el licor, pero ¿cómo ahora sí pude? Pues gracias a recibir la comunión y creer en la palabra del libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 14, porque no importa las obras que hice, gracias a su ofrenda, Él me hizo perfecto para siempre. Llevo 2 años y 5 meses aproximadamente desde que llegué de la ciudad de Shineon. Al reflexionar sobre todo lo que vivimos, al final de todo me siento muy agradecida. Díganme, ¿cómo podría no estar agradecida con esta vida? El despertar cada mañana, preparar la mesa para el desayuno y ver a mi familia completa. Eso es una bendición. Agradezco al pastor que nos soportó y guió, y aún así nos sigue recibiendo. Vivimos agradecidos delante de Dios. Muchas gracias. El poder de Jesús se une con mi corazón, convirtiéndose en uno solo y trabaja en mí. Yo entré a la cárcel porque inicialmente fui condenado a la pena de muerte tras haber asesinado a una persona en un intento de robo. A partir de ahora se dará a conocer el caso de la sentencia número 1995, inciso 7865, caso especial de asesinato por robo. El Poder Judicial se afirma en la voluntad de aplicar una condena ejemplar
Al no encontrar indicios de arrepentimiento de parte de los acusados frente al crimen, el acusado Jin Shin-ko es sentenciado a la pena de muerte. El acusado Ki-gan Kim es sentenciado a la pena de muerte. Ya, por aquí. Rápido, rápido. No volteen las miradas. Ya en prisión, siempre me estaba metiendo en problemas y me accidentaba constantemente a causa de las varias peleas. Un día, un amigo me presentó a un pastor muy famoso. Ese pastor predicaba en una iglesia grande en la ciudad de Daegu. Siempre consultaba con él por cualquier cosa, hasta el punto de establecer un trato. Cada vez que él venía, teníamos estudio bíblico. Entablé una buena amistad con él, como si se tratase de una relación entre padre e hijo. Una vez a la semana recibía su visita y estudiábamos la Biblia. Un día, este pastor me pidió un favor. Me dijo que tenga cuidado con las sectas, porque justo en esta cárcel se encontraba una muy peligrosa. Y me mencionó el nombre del presidiario que participaba en esa secta. Pero me di con la sorpresa de que ese hombre era mi compañero de celda. Él había recibido cadena perpetua por haber disparado un arma dentro del cuartel y más adelante, al estar en la cárcel, asesinó a un prisionero y tras esto último lo condenaron a 7 años más. Desde entonces evitaba hablar con él a cualquier costo, aunque en un momento me quedé observándolo durante todo un día y me di cuenta de que era un hombre que vivía con una felicidad y paz inexplicable. Se veía muy tranquilo y él me preguntó: hermano, ¿usted ya recibió la salvación? Porque yo sí la recibí. Desde esa vez me dio mucha curiosidad cómo él alcanzó aquella salvación. Aunque él me explicaba la Biblia, yo no lograba entenderle nada. Ya había tenido ese estudio bíblico con el pastor famoso, pero a pesar de eso, no superaba mi aflicción, el sufrimiento, ni el problema del pecado que tenía en mi corazón. Como yo no le entendía nada, ese compañero me dio un libro. Ese libro era El secreto del perdón del pecado, escrito por el pastor Ok-Soo Park. Desde ese momento empecé a leer ese libro. Lo leía durante toda la noche y lo volví a leer una y otra vez. Y si mientras leía no entendía algo, despertaba al compañero que me lo había regalado y le pedía de favor que me lo explicara. Él se sobaba los ojos y se despertaba, sacando su Biblia y explicándome lo que no entendía. Una madrugada eran las 3 de la mañana y mientras leía la parte donde el pastor escribió sobre la eterna redención, fue en ese momento cuando alcancé la certeza en mi corazón de que todos nuestros pecados fueron lavados gracias a que Jesucristo murió crucificado. Me alegré tanto que quise encontrarme con aquel pastor famoso que siempre venía a visitarnos una vez a la semana. Al reencontrarme con él, le dije con mucha alegría: pastor, alégrese, porque ayer finalmente recibí la salvación, fue a través de la sangre de Jesucristo. Yo pensaba que al escucharme, el pastor se pondría feliz por mí. Sin embargo, fue todo lo contrario. Primero se puso pálido y luego me dijo: te encontraste con la persona que te dije que no te juntaras. Esto es trabajo de Satanás. Luego de eso me hizo la imposición de las manos y aseguraba que Satanás, en forma de serpiente, había entrado en mí. Se enojó tanto conmigo, pero yo le replicaba: pastor, no es así. Ayer recibí el perdón de mis pecados. Usted mismo me lo ha enseñado. ¿No es verdad?
que creer en Jesús es recibir el perdón de los pecados a través de su sangre. Yo ya recibí su perdón. Y entonces me respondió con severidad: no es así, aún así seguimos siendo pecadores. Y diciéndome estas palabras, se enojó muchísimo conmigo. Ese día terminó nuestra amistad y después de eso no nos volvimos a ver. Nunca más me volvió a visitar. Estando en prisión, le escribí una carta al pastor Oksu Park. Decía: pastor, yo recibí la salvación leyendo el libro El secreto del perdón de los pecados. Y quiero llevar la vida de creencia dentro de la cárcel. Pero, ¿cómo podría hacerlo? Desde aquel momento que supe de él hasta el día de hoy, el pastor Oksu Park siempre fue el mismo. Siempre vivió fielmente para el Evangelio. Eso impactó en mí de gran manera. Aprendí más de la fe escuchando prédicas, más que con cualquier seminario religioso o estudio bíblico. De él aprendí el verdadero valor de la fe. Aunque pagara millones de dólares, nunca podría comprarla, porque vale más que nada en este mundo. Al recibir esa fe invaluable, comencé a llevar una vida muy feliz. Aunque agradezco haber recibido la salvación, no puedo ignorar que descubrí el Evangelio estando en la cárcel. Yo ya no era el mismo de antes. Lo digo porque a veces, o más bien constantemente, le decepcionaba, desobedecía o me ponía en contra de él. Aún así, aunque era uno de los más desobedientes, el pastor Oksu Park me recibía de brazos abiertos, porque él se preocupaba por mí. Él pensaba que si yo seguía así, volvería a la cárcel. Lo oí decir: si yo no lo recibo a él, ¿a dónde iría? Con ese corazón bondadoso, me abrió el camino para que yo pueda pastorear. Hasta ahora, estoy muy agradecido porque me ha guiado y he aprendido esta preciosa fe. En octubre del año 2012, a mediados de ese mes y después de haber trabajado durante 20 años, comencé a sentir que esa vida era muy afligida. Efectivamente, desde joven ganaba mucho dinero. Pero a causa de muchos problemas acumulados, comencé a tomar pastillas para la depresión y también pastillas para conciliar el sueño. Cuando cumplí 34 años, empecé a escuchar voces en mi cabeza. Pero a pesar de todo, pensaba en mi hija. Ella es muy apegada a mí, ya que soy su única figura paterna. Soy su rol a seguir, así que tenía que ser fuerte. Por mi hija tuve que soportarlo a pesar de todas las dificultades. Esa misma fecha me vino a la cabeza la idea de suicidarme. Pero en realidad aquella situación fue muy extraña. No sé si venía desde adentro mío o desde afuera, pero escuchaba reiteradas veces una voz que me decía: estás mal, ya debes descansar. Pero yo respondía que por mi hija no podía morirme. Así pensaba. Y burlándose de mi respuesta, esa voz me respondía: tu hija ya creció y a tu madre le encanta el dinero. Si mueres ahora y dejas los 2 apartamentos, ella podrá criar a tu hija sin problemas. De pronto, esos pensamientos parecían muy razonables. Y si les hubiera prestado atención tan solo una vez más, seguramente ya estaría muerta. Era casi la 1 de la madrugada. Encendí mi laptop y comencé a buscar hospitales psiquiátricos porque pensé que necesitaba internarme. Estaría buscando por aproximadamente 15 minutos en el navegador cuando de pronto recibí una llamada en mi casa. Era una familiar mía que conocía al pastor Oksu Park. Levanté el auricular y ella me saludó diciendo: oye, Shuwon, ¿cómo te encuentras? Escuché esas palabras suyas y le confesé que creía padecer de problemas mentales. Y por eso estaba buscando ayuda psiquiátrica o la de algún experto. Ella nunca pensó que aceptaría la propuesta de encontrarme con el pastor Oksu Park. Creo que cualquier persona común y corriente se reiría al contarle esto. Porque sin más le respondí: está bien. Después de 2 días agendé una cita y me encontré con el pastor. Por ser la primera vez que me encontraba con él,
No tenía la suficiente confianza como para contarle todo lo que me pasaba, así que no le expliqué mayores detalles y por eso respondí a su llamado con un voy a tomarme el tiempo de pensarlo un poco y luego de eso creeré en Dios. Sin embargo, el pastor respondió inmediatamente, ahora mismo tienes que creer en Dios. La hermana que estaba a mi lado se sorprendió y me dijo que el pastor siempre suele ser muy amable y calmado. Y nunca lo había visto exhortar de esa manera diciendo, tienes que creer ahora mismo. Era la primera vez que lo veía expresarse así. Apenas salí de la oficina del pastor y de la iglesia, me llegó instantáneamente un pensamiento, como si escuchara una voz que me decía, tu hija ya murió. Esa voz era la misma voz de aquella madrugada. Tu hija ya murió, y si aún no lo está, entonces hoy morirá atropellada. Así la escuchaba claramente. Pero en ese momento me dije que para olvidar esos pensamientos, tenía que considerar lo que acabo de conversar con el pastor. De pronto una voz aún más potente resonó dentro de mis oídos. Esa voz era la del pastor Ok-Soo Park, diciéndome, ahora mismo tienes que creer en Dios. Y enseguida aquel pensamiento malo también comenzaba a hablarme. Y es entonces cuando empezó a desarrollarse una lucha dentro de mí, entre esa voz de los pensamientos malos y la voz del pastor. De repente me entraron muchas ganas de abrir y leer la Biblia. Cuando regresé a mi casa en la ciudad de Busan, lo primero que hice fue buscar y quemar todos los amuletos que poseía. Dormí casi bañada en lágrimas. Al día siguiente, al levantarme de la cama, miré a la ventana. Antes no lo había notado. Pero veía el color del cielo de un tono muy claro y natural. Nunca antes había pensado en el color del cielo hasta ese entonces. Me di cuenta que el color del mundo era muy distinto. A partir de aquel día, la depresión y el insomnio desaparecieron. Y desde ese instante empecé a dormir tranquila y en paz. Por eso, cuando me volví a encontrar con la hermana, ella me miraba con mucha curiosidad. Le dije que Dios me permitió vivir una experiencia muy especial, pues esos sentimientos no eran míos, sino que me había encontrado con un poder mucho más fuerte que yo. Luego de ver a la hermana, me encontré nuevamente con el pastor Ok-Soo Park. Aquella noche y al día siguiente, aproximadamente en solo 24 horas, él cambió totalmente mi vida. Pastor, siempre estaré agradecida con usted, porque ahora, gracias a sus palabras, puedo convivir conmigo misma. Realmente me hizo cambiar. Con seguridad, ahora puedo decir que me siento muy bien. Si no fuera por el pastor Park, no habría podido obtener esta nueva vida. Cuando hago algún trabajo, si lo hago con la voluntad de Dios, entonces no es mi trabajo, sino el de Jesús. En ese momento se manifiesta el poder de Jesús y el Espíritu Santo inicia su obra. Cuando el pastor vino a predicar el evangelio a mi familia, a mis padres no les gustó en lo absoluto, porque en la época en que ellos crecieron en Corea, no había personas que creyeran en Jesús. Por eso, a las personas que no les gusta para nada. Mis padres adoraban ídolos y eran supersticiosos. La situación era que a ellos no les gustaba la iglesia, ni el pastor o la cruz. Pero aún así, un primo mío empezó a congregarse en la iglesia donde predicaba el pastor Ok-Soo Park. Ese primo le dijo al pastor, mi tío está a punto de morir de cáncer y le tiene miedo a la muerte. Toda su familia ha perdido la esperanza. Pero pastor, si usted visita esa casa y les transmite la esperanza de Jesús, seguramente ese hogar se recuperará. En estos momentos ellos son miserables. Por eso,
Aquel día el pastor fue a ver a mi tío, pero él comenzó a gritar diciendo, no creo en Jesús. Aunque me esté muriendo o me amenazaran con ir al infierno, no creería en él. Odio a Jesús. Tanto así le menospreciaba. También le insultaba a mi padre. Durante las madrugadas, mi madre les rezaba a los espíritus, pero a pesar de ello, ella comenzó a cambiar de mentalidad. Decía que todo este tiempo había creído en el guardián de la montaña, en el dios dragón, en Buda, y también dejaba ofrendas a sus ancestros. Pero aún así llegó la enfermedad a su hogar, vino la pobreza y llegaron muchas dificultades. Entonces dijo, creamos en Jesús, encomendemos todo nuestro hogar a Jesús. Y a partir de ese momento, toda nuestra familia empezó a seguir a Jesucristo. Mandé a construir un salón grande para el culto en la ciudad de Changwon, antiguamente conocida como Masan. Allí la población total es de aproximadamente 1 millón de habitantes. Es un salón muy grande, y Dios nos proveyó en él de muchos testimonios. Al culminar la construcción de esa obra, mi corazón se enalteció mucho. Un día el pastor se me acercó y me preguntó, Pastor Lee, después de construir este salón de culto, y cuando las personas que le rodeaban a usted lo alabaron por construir tan grandioso monumento, ¿no se habrá sentido muy orgulloso por ello, verdad? Entonces le dije, bueno, sí, obviamente eso me llenó de orgullo. Y entonces el pastor se puso muy serio conmigo. Pastor Lee, si se permite sentir eso, ocurrirán cosas muy graves. Recibirá maldición y fracasará. La soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. El pastor me dijo estas palabras hace 15 años. Y ahora, cada vez que mi corazón se infla de orgullo por haber realizado algo bueno, esas palabras reaparecen como si fuesen una revelación. Por medio de su siervo, Dios me mostró la verdad. No solo a mí, sino que pude ver cómo el mismo pastor Park se humilla e inclina su corazón. Sí, pastor. Me siento muy feliz de que usted se preocupe por mí. Jesús te bendice más que nada en este mundo. Pastor Oksu Park, estoy muy agradecido. Sé que mi corazón es muy débil y terco, y le hice sufrir mucho. Pero usted me encaminó con la voluntad de Dios, y así me volvió a recibir para llevar una nueva vida. Pastor Oksu Park, quiero decirle que estoy muy agradecida de poder vivir y caminar junto a usted. Mi nombre es Shu Won Kim. Tengo 48 años. Mi familia está conformada por 2 personas. Mi hija, que ahora tiene 22 años, y yo. Un momento. Pastor, al decir la palabra pastor, de repente, desde lo más profundo de mi ser, me empiezan a salir lágrimas. Creo que cada vez que usted acariciaba cálidamente mis manos, me parece que el recordar esos momentos es lo que me provoca las lágrimas. El sentir que su corazón siempre me cuida en los momentos más difíciles e incómodos por los que atravieso, en mis épocas más oscuras. Cuando vivía sumida en la desesperación, solo mediante usted y gracias a su guía constante, gracias a usted es que ahora puedo llevar una vida iluminada, llena de anhelos y mucha gratitud. Desde el fondo de mi corazón, le prometo que siempre oraré por usted, por su salud y su bienestar. Lo amo mucho, pastor.